Cada año, miles de puros cubanos, hechos a mano por expertos artesanos, se envían a todo el mundo, llevando con ellos la tradición y el sabor único de Cuba. Este producto pasa por un proceso especial que comienza en los campos de cultivo de tabaco y llega a las fábricas de la isla, donde cada puro se enrolla uno a uno con extrema precisión. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los puros cubanos? Hemos visitado las plantaciones y fábricas involucradas para revelar cómo se produce este emblema del arte tabacalero cubano. A nivel mundial, se calcula que en todo el mundo hay más de 1.250 millones de personas que consumen tabaco. Esta impresionante cifra incluye tanto a quienes disfrutan de un puro cubano a diario, como a aquellos que lo hacen solo en ocasiones especiales. El proceso de producción de los puros cubanos comienza en los fértiles campos de cultivo de tabaco, donde agricultores con gran experiencia dedican meses de arduo trabajo, tanto de día como de noche, para asegurar el crecimiento saludable y la correcta recolección de esta planta. Este esfuerzo comienza en los viveros, lugares especiales donde las plántulas de tabaco se cuidan con esmero durante unas 7 semanas, hasta que alcanzan el tamaño adecuado para ser trasladadas a los campos, donde seguirán su crecimiento. Una vez en el campo, las plantas de tabaco continúan su ciclo de crecimiento hasta alcanzar el momento de la cosecha. Con los avances en las tecnologías agrícolas, el proceso de plantación se ha vuelto mucho más eficiente. Hoy en día, los agricultores ya no tienen que plantar las semillas manualmente una por una. En su lugar, usan sembradoras de precisión que permiten plantar las plántulas de manera rápida y en gran cantidad. Estas máquinas recorren los surcos del campo, distribuyendo más de 100.000 plantas que previamente fueron cuidadas en los viveros. Estas nuevas tecnologías han transformado el proceso de siembra, haciéndolo más ágil y preciso. Las plántulas se distribuyen de forma pareja sobre el terreno, lo que favorece un desarrollo uniforme. Esto no solo mejora el aprovechamiento del tiempo y los recursos, sino que también contribuye a obtener hojas de tabaco más consistentes, clave para garantizar la calidad de los puros cubanos. Una vez finalizado el proceso de siembra, se inicia la etapa de nutrición de las plántulas, la cual, en muchas plantaciones, se realiza desde el aire utilizando aviones o helicópteros. Estos equipos permiten aplicar fertilizantes orgánicos de manera rápida y uniforme sobre el terreno. Dichos fertilizantes son esenciales para enriquecer la tierra con los nutrientes que las plantas de tabaco necesitan para desarrollarse de forma óptima. Desde el momento en que se planta el tabaco hasta que está listo para ser cosechado transcurren aproximadamente 115 días. Las condiciones climáticas influyen directamente en el tiempo que tarda el tabaco en desarrollarse. Factores como la temperatura, la humedad y la luz solar juegan un papel clave en su crecimiento. En zonas cálidas y húmedas, las plantas tienden a crecer más rápido, mientras que en climas menos favorables, el proceso se vuelve más lento, alargando el periodo necesario para alcanzar la madurez antes de la cosecha. Unos 30 días antes de la cosecha, se realiza una técnica agrícola llamada decapitación, que consiste en cortar la parte superior de las plantas de tabaco. Esta práctica tiene como propósito redirigir toda la energía y nutrientes de la planta hacia las hojas en crecimiento, evitando que los recursos se destinen a formar flores o semillas. Al concentrar los nutrientes en las hojas, estas logran un mayor desarrollo en tamaño y calidad, lo que las hace ideales para la elaboración de puros cubanos. Para asegurar que este proceso se realice de forma controlada, se aplica un probiótico especial que regula el crecimiento de la parte superior de la planta. Cuando las plantas de tabaco alcanzan su grado ideal de madurez, da inicio el proceso de cosecha. Esta etapa puede realizarse con maquinaria moderna o mediante el método tradicional, ampliamente utilizado en la producción de puros cubanos de alta calidad. En este enfoque manual, los agricultores examinan cada planta con cuidado y recolectan únicamente las hojas que muestran el tamaño, color y textura ideales, garantizando que solo el tabaco de mejor calidad avance a las siguientes etapas del proceso. Por otro lado, la implementación de maquinaria agrícola de última generación ha revolucionado el proceso de cosecha al permitir una recolección mucho más rápida y eficiente que el método tradicional. Estas máquinas están diseñadas para cubrir amplias extensiones de terreno en un corto periodo de tiempo, lo que resulta especialmente útil en plantaciones de gran escala. Aunque la cosecha mecánica no ofrece el mismo nivel de precisión que la selección manual hoja por hoja, las innovaciones tecnológicas con sensores y sistemas de control han incrementado notablemente su exactitud. Esto ha contribuido a reducir significativamente el daño a las plantas y a garantizar una mayor uniformidad en la recolección de las hojas de tabaco, factores esenciales para mantener estándares de calidad constantes en la producción industrial de puros cubanos.
Según datos recientes de 2024, Cuba continúa destacándose como uno de los principales productores de tabaco premium a nivel mundial. En promedio, en la isla se pueden obtener hasta 2 toneladas de hojas de tabaco por cada 4.000 metros cuadrados de cultivo. Esta cifra refleja la dedicación de los campesinos cubanos y la eficiencia de sus prácticas agrícolas tradicionales, perfeccionadas durante generaciones. Después de la cosecha, las plantas de tabaco son trasladadas en grandes cantidades hacia almacenes especiales diseñados exclusivamente para el proceso de secado. Dentro de este espacio, los trabajadores llevan a cabo un proceso tradicional de curado con humo, generado por la quema controlada de madera cuidadosamente seleccionada. Este método artesanal permite que las hojas pierdan humedad de forma gradual, evitando que se quiebren o pierdan sus propiedades. Al mismo tiempo, el humo penetra suavemente en las hojas, impregnándolas con aromas y sabores característicos que elevan la calidad del tabaco y lo distinguen en el mercado internacional. El curado con humo dura entre 5 y 8 semanas, durante las cuales las hojas de tabaco son vigiladas cuidadosamente para asegurar que se sequen de forma uniforme. La elección de la madera es clave, ya que cada tipo aporta matices únicos que enriquecen el aroma y el sabor del tabaco final. Una vez que las hojas han completado el proceso de secado y muestran las cualidades deseadas, son recogidas y apiladas cuidadosamente para luego ser enviadas a la fábrica de tabaco. Cuando las hojas de tabaco llegan a la fábrica, comienza el proceso artesanal de elaboración de los puros. El torcedor, un trabajador especializado, selecciona entre 2 y 6 hojas para formar el relleno, que aporta la intensidad del sabor. Estas hojas se colocan unas sobre otras y se enrollan cuidadosamente para formar un manojo compacto. Luego, este manojo se envuelve con una hoja más resistente llamada capote u hoja aglutinante, que da estructura al puro y mantiene unido el relleno. Una vez formada esta primera parte del tabaco, se coloca dentro de un molde de madera que le da su forma cilíndrica característica. Allí permanece bajo presión durante aproximadamente 30 minutos, tiempo suficiente para que conserve su forma antes de pasar a la fase final del proceso. Después, el torcedor retira el tabaco del molde y procede a colocar la capa u hoja de envoltura, la más delicada y visualmente atractiva. Usando una herramienta especial llamada chaveta, se recorta el exceso de hojas y corrige cualquier irregularidad. Luego, se enrolla la hoja con precisión alrededor del puro, generalmente dando unas 3 vueltas y media, logrando un acabado liso y sin costuras. Para sellar la capa, se utiliza una pequeña cantidad de pasta vegetal, un pegamento natural hecho a base de agua y azúcar. Por último, se recorta un pequeño círculo de hoja y se adhiere al extremo del puro, formando el llamado perilla o cabeza, que completa el proceso de elaboración. Finalmente, durante el proceso de empaquetado, se utiliza también una pequeña cantidad de pegamento de azúcar para fijar las bandas y etiquetas que identifican cada tabaco. Estas etiquetas pueden indicar detalles importantes como la edad del tabaco o si pertenece a una edición especial, lo que añade un valor distintivo al producto. Al mismo tiempo, se lleva a cabo una rigurosa inspección visual en la que se revisa cuidadosamente la apariencia de cada tabaco, asegurándose de que cumpla con los estándares de calidad. Una vez terminados, etiquetados y aprobados, los tabacos se organizan en cajas y quedan listos para ser distribuidos por todo el mundo. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has fumado un puro cubano? En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.